gustó el cine desde bastante niño, o sea, me acuerdo, sobre todo, a ver, con mi familia vivimos varios años fuera del Ecuador, vivimos en Francia, en París, desde que yo tenía 9 hasta los 15. Y en esa época con mis hermanos, sobre todo, íbamos muchísimo al cine. O sea, como que o sea, nos enganchamos mucho. Eh, París en particular es una ciudad que tiene una selección de películas de todo el mundo, o sea, realmente es impresionante ver la cartelera allá, o sea, no siento, o sea, evidentemente puede estar inundado de Hollywood, puede haber todo lo que haya, pero siempre hay una diversidad muy grande de películas de todo lado y creo que hay como también no sé, siempre hubo como un respeto muy fuerte hacia el cine allá. Y yo siento que eso de ley me influenció. Yo disfrutaba mucho como espectador de ver una película, o sea, sí era algo que me llenaba mucho y sentía que era tal vez la forma más potente para contar una historia, o sea, una película realmente te envuelve, sobre todo si vas a una sala de cine, vas a concentrarte en una historia específicamente durante un par de horas, donde estás a oscuras, donde todo se enfoca a que tú te compenetres con la película, con la historia que se está contando. Y yo no sé, siempre me pareció que me interesaba mucho contar historias y me pareció que ese era como el formato a seguir. Es chistoso porque estudié escritura de guión en la universidad, esa fue mi especialización. Y, y decidí meterme en escritura de guión porque sentía que era algo que no entendía. O sea, era algo que realmente para mí era el mayor misterio de una película. Era por qué se decidía contar la historia de la manera que se la contaba. Y sentía que el resto de cosas más bien las tenía como muy claras solo de ver cine y de leer y de enterarme un poco las cosas, o sea, todo lo que era fotografía, todo lo que era el oficio en sí. Siento que hay mucho más acceso a información y de alguna forma sentía que eso era como más fácil aprenderlo por último uno mismo, o sea, hasta de manera más autodidacta, si se quisiera. Pero la escritura era algo que no, o sea, que realmente era un gran misterio y entonces decidí concentrarme en eso y ahora mismo yo siento que es para mí lo más importante de una película, o sea, y lo más difícil y lo más complicado y es la etapa más sí, en realidad más trabajosa y más determinante de lo que va a ser una película después. Bueno, yo tenía la suerte de estar en Los Ángeles, realmente en la meca del cine, donde obviamente, por ejemplo, la librería de películas de la universidad era espectacular, o sea, pude ver maravillas ahí, pero siempre el cine latinoamericano estaba bastante alejado de lo que, al menos de lo que la gente conocía, de la que la gente conocía en Estados Unidos, de lo que la gente, había pocos ejemplos de cine latinoamericano, al menos esa era mi percepción, digamos, como que era difícil tener acceso inclusive a los clásicos. Entonces, como que si de repente tenías chance de ver una película de Ripstein, ibas a ver la película de Ripstein porque no sabías cuándo más ibas a poder verla. Querías ver alguna de Buñuel, que inclusive, o sea, Buñuel es de los grandes maestros. No había tanto chance de ver de ver de la manera como es difundido el cine. Entonces, yo siento que cuando fui a estudiar tenía como grandes lagunas de lo que era el cine latinoamericano y no tenía realmente grandes inspiraciones. La película que para mí sí cambió eso muchísimo fue Los Olvidados de Buñuel. Los Olvidados yo la vi en una clase de cine, de historia del cine, proyectada en 35 milímetros, en súper buenas condiciones y para mí fue una revelación, o sea, fue como que entender que sí se podía hacer cine en Latinoamérica. Eso fue como muy inspirador, pero había pocos referentes y del Ecuador yo no había visto nada. O sea, lo más cercano, bueno, no puedo decir nada porque había visto el trabajo de mis hermanos, o sea, de Juan Esteban y Viviana, que hicieron Sensaciones en el 90, 89-90, y yo no, pero en ese caso, digamos, no tengo perspectiva, no tengo, digamos, una objetividad o sea, para mí era un caso muy particular el de ellos y fuera de eso yo conocía muy poco. Ratas es una peli que no,
O sea, que no ha parado de dar satisfacciones de alguna forma. O sea, ya es algo que hace rato dejó de estar en mis manos. O sea, ya se convierte en casi casi que en algo que ya es como de, de la gente mismo, del dominio público, de alguna forma, o sea, es porque ya no, o sea, yo hace rato que no he empujado nada de ratas directamente yo, o sea, lo último fue hace 5 años, cuando cumplió 10 años, que hicimos el libro de ratas, y que eso sí fue algo bien, bien chévere, o sea, y algo de lo que me siento muy contento, porque quedó muy bacán y se cuenta realmente casi todo de lo que fue hacer la película. Pero desde ahí la peli igual sigue como moviéndose por sí sola y eso es muy chévere. O sea, aquí en Ecuador la gente la conoce súper bien. Afuera, dentro del circuito de cinéfilos, de festivales, de todo eso, la conocen muy bien. Pero ya más allá, igual fue una película pequeña, digamos, que tampoco llegó a tener una distribución tan grande, pero sí es increíble ver cómo la gente, realmente, el cariño que la tienen aquí y cómo ha funcionado, cómo se ha dado todo ese viaje que realmente tú controlas hasta terminar de hacer la película y de ahí hay cosas en las que ayudas un poco, pero de ahí ya es el público el que responde y eso ha sido muy lindo ver eso ya a través de además de varias generaciones, de varios años y todo. Yo quería contar una historia que sentía que era una historia que a mí me parecía importante a nivel personal, o sea, una historia que también quería que sea entretenida, que también quería que te enganche, o sea, que tenga escenas de acción, cosas que yo no veía en el cine ecuatoriano en ese entonces, que todo eso sería muy bacán tener en una película más que se le sienta contemporánea, que se le sienta de nuestro tiempo, ¿no? Entonces había ese reto por un lado, pero sobre todo, o sea, es hacer yo creo que la mejor película posible, tratar de tener estándares altos. Eh, yo no sé, la repercusión que tuvo Ratas con el público también creo que llegó un momento donde la gente creo que necesitaba algo con que de alguna forma conectarse o identificarse. O sea, si tú ves además a finales de los 90, inicios de los 2000, casi en toda Latinoamérica hay alguna película en cada país que de repente es la película con la que su público se conecta nuevamente con su propio cine. O sea, en México hubo Amores Perros. Bueno, antes de eso había algunas películas que funcionaron ya bastante bien, Sexo, Pudor y Lágrimas y eso, pero Amores Perros fue de repente la revelación, ¿no? En Brasil también hubieron bastantes, pero de repente también con Ciudad de Dios hay como esa conexión gigante, ¿no? En Chile hay varias, o sea, cada país va teniendo igual algunas, más o menos alrededor de esos 3 4 años. Y con Ecuador fue Ratas. Eh, yo siempre me he preguntado a mí mismo si es que, por ejemplo, Ratas no hubiera sucedido en ese momento y si hubiera hecho, por ejemplo, otra película, pero dentro del mismo contexto, de alguna forma, ¿qué pasaba? O sea, yo hasta ahora, o sea, obviamente yo lo que más voy a defender siempre es que la película en sí es lo que de alguna forma conecta con el espectador. Pero hay también una cosa del tiempo correcto, de estrenar justo en un momento donde la gente estaba ávida de saber qué onda con esta película. O sea, también un poco sin que sea tan calculado, tuvimos mucho tiempo de promoción de la película, donde la película se estrenó en septiembre, el 7 de septiembre, en el Festival de Venecia, y de ahí estuvo en un montón de festivales, estuvo en Huelva, en Trieste, ganó premios en ambos festivales, estuvo en La Habana, que también ganamos un premio, o sea, hubo como 3 o 4 meses donde la película cada 2 semanas, cada 2 semanas salía algo en la prensa. Entonces, para allá cuando se estrenó, que fue el 25 de diciembre del 99, sí había mucha expectativa y no había nada, o sea, ese año hubo justo la competencia de la película del Carlos Naranjo al mismo tiempo, pero Sueños pasó como muy desapercibida y de repente Ratas reventó. Pero fue una cosa que no, o sea, no sé hasta qué punto, o sea, no sé cuál es la fórmula, o sea, no sé qué pasó ahí, o sea, son muchos factores. Evidentemente, sí, si una peli es buena, yo creo que se abre camino, o sea, eso sí. Pero también fue una coyuntura, fue un momento donde la gente sí buscaba esa conexión.
Creo que algo que tenemos aquí y que no hay que despreciar en absoluto es grandes historias. O sea, quien sea en cualquier lugar te puede contar cosas que le han pasado, que le ha pasado a alguien cercano que no las puedes creer. O sea, que dices, esto sí haría una buena película. Entonces, por un lado, sí hay ese potencial. No sé cuánto lo usamos, no sé, no, o sea, y al rato que ves las pelis, a veces que se están estrenando, no siempre sientes que te están contando una gran historia. A veces dentro justamente de una búsqueda, tal vez más de una búsqueda más de interior, una búsqueda autoral y eso. Creo que han habido varias películas que yo creo que son muy valiosas y tienen yo creo que su razón de ser y su conexión con un público, pero que no han logrado trascender a un público ya un poco más masivo. O sea, y por masivo no significa, o sea, no significa que es algo que se comercializó, que se vendió para comercializarse. No, es simplemente realmente lograr conectar con el público, que no es fácil, pero sí es algo que siento que sí se podría aspirar a lograrlo mucho más, o sea, y sobre todo viendo el tipo de historias que hay aquí. Por otro lado, o sea, ahora ya hay opciones de cómo hacer una película. Hace justamente 15 años que hicimos Ratas, todo era... Todo había que inventarlo, todo había que idearse cómo hacer, cómo traer la cámara, porque aquí no había la cámara que se necesitaba, cómo mandar revelar todo, porque no se revela, o sea, era en película y había que revelar en otro país, aquí no había, nunca hubo laboratorios tampoco. Todo era aprender a hacerlo un poco y empezar a hacer algo de camino. Ahora ya hay un camino hecho. Ya, si uno tiene una buena historia, de verdad, o sea, y si uno es aplicado, y hace su trabajo, y escribe el guión como debe escribirlo, y hace las cosas bien, no veo ninguna razón por qué no se podría financiar una película de quien sea en este momento. Pero es eso, o sea, necesitas tener una buena historia, necesitas tener algo que contar.